Ya. Vamos a realizar, a ver, ahora sí, vamos a ver la continuación de lo que es el API de persistencia en Java, la segunda parte que ya nos va a dar el método para poder realizar las operaciones con nuestro gestor de base de datos. En este caso vamos a realizar un registro. El contenido que vamos a ver es ver la continuación del contenedor EJB, que son los session bin, después realizar la creación de un session bin, realizar después la creación de un entity manager, después realizar el método de registrar y definir nuestra interfaz fachada que vamos a utilizar para poder realizar el llamado al método correspondiente que vamos a tener. Este contenedor EJB nos va a permitir a nosotros realizar nuestra definición de los session bin, más conocidos como EJBs. Ahora, estos session bins pueden ser de dos diferentes tipos. El primer tipo puede ser de tipo stateful, con estado. En este caso, el contenedor me va a garantizar el mantenimiento del estado del componente entre diferentes invocaciones. Eso quiere decir que se van a serializar y se van a deserializar de forma interna. Pero para que nosotros podamos entenderlo es que nos van a permitir mantener los datos en memoria para poder realizar consultas posteriores. Esto va a afectar directamente a nuestra memoria. Vamos a consumir recursos. Es por eso que no es recomendable realizar este tipo de definición, a no ser que sea necesario, como por ejemplo cuando estamos implementando un carro de compras, ¿no? Tenemos que tener en memoria, ir guardando qué productos vamos a comprar y la cantidad de cada uno de estos productos que vamos a ir guardando. El otro tipo que tenemos dentro de los session bins son de tipo stateless, denominados sin estado. En este caso, el contenedor de EJBs no va a garantizar el suministro de los EJBs se guarde su estado entre dos invocaciones del mismo cliente. Eso quiere decir que en este caso no va a guardar la información en memoria y no vamos a tener gastando recursos, ¿no?, innecesarios. Es bueno ese tipo de definición cuando nosotros tenemos operaciones transaccionales. Eso quiere decir cuando nosotros vamos a resolver en una sola petición la operación que estamos realizando, ¿no? En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, queramos realizar un registro de información en una determinada tabla, yo voy a tener un formulario, voy a colocar los datos que me está pidiendo este formulario, vamos a hacer clic en un botón determinado, en el botón registrar comúnmente, lo enviamos al método que corresponde y esto va a hacer el trabajo de forma interna para guardar la información. Entonces, no, es una transacción, va a inicializar y va a finalizar dentro de una misma petición. Entonces nosotros vamos a optar por definir estos session bins de tipo stateless. Ahora veremos cómo nosotros vamos a realizar la creación de este session bin. Para realizar la creación de este session bin, primero vamos a crearnos un paquete. Este paquete, que va a estar denominado com.test.ml, lo vamos a realizar dentro de nuestro contenedor EJB. Después vamos a realizar al paquete clic derecho, colocamos New, después seleccionamos Session Bin. Al realizar esta selección de este Session Bin, nos va a aparecer una ventana en la cual nosotros tenemos que definir primero el nombre que va a hacer referencia al entity con el que vamos a trabajar. Yo voy a crear comúnmente un Session Bin para poder trabajar con un entity predefinido.
Eso quiere decir, si por ejemplo yo trabajo con la entidad categoría, entonces mi entity se denominará categoría MLB, ¿ya? Entonces voy a tener esa referencia en el nombre, siempre con el entity que voy a trabajar. Una vez que hemos definido el nombre, vamos a determinar el tipo de sesión bin que vamos a utilizar. En este caso vamos a realizar la definición de tipo stateless y vamos a elegir que nos realice la creación de una interfaz local para poder publicar estos métodos que nosotros vamos a crear. Al momento de realizar la definición, vamos a tener una ventana que en la parte inicial vamos a tener el nombre de nuestro session bin. Entonces aquí voy a colocar, dijimos, ¿no?, el nombre de la tabla, el nombre del entity. Después va a estar seguido de nuestro texto adicional, que siempre colocamos ML bin para hacer referencia a que es un ML bin, es un bin, ¿no?, es un session bin. Después tenemos aquí la definición del tipo. Vamos a colocar de tipo stateless y en la parte de abajo nos dice que si queremos crear una interfaz y le colocamos que sea una interfaz local, no remota. Una vez que hemos definido estos datos en la configuración, realizamos clic en la opción finalizar. Realizaremos estos pasos en el IDE para que podamos ver la creación de este session bin. Al momento de realizar la creación de este session bin, automáticamente se va a realizar también la creación de su interfaz. Al realizar la verificación de este POM dentro de nuestro EJB, he podido observar que tenemos una dependencia que nos faltaba. La dependencia es esta dependencia de Javax que pertenece a nuestro Java Enterprise Edition. Entonces lo he copiado y lo he ido a agregar al POM que corresponde de nuestro EJB. Entonces yo tengo aquí nuestra dependencia dentro de nuestro POM y está aquí referenciado. Entonces estoy agregando esa dependencia de nuestro Java Enterprise Edition, por lo cual no estaba reconociendo nuestra definición de nuestro session bin. Entonces ahora sí, nos iremos a ver. Una vez que nosotros hemos creado nuestro session bin, vamos a ir a realizar la creación de nuestro Entity Manager. Vamos a recordar del día de ayer, donde estábamos nosotros haciendo la descripción de esta relación que existe entre esos tres componentes, ¿no? Tenemos aquí nuestro archivo persistent.xml que maneja toda la configuración y se va a crear este archivito a través de nuestra unidad de persistencia. Pero a la vez esta unidad de persistencia va a ser la base para definir nuestro contexto de persistencia. Este persistence context nos va a permitir a nosotros realizar la administración de las entidades que hemos realizado la definición en nuestra unidad de persistencia. Esto quiere decir, al momento de crear nuestra unidad de persistencia, nosotros a través de nuestro Hibernate que estamos utilizando como framework, de nuestro objeto, de nuestro ORM, vamos a realizar la generación de nuestro persistent context y este nos va a permitir administrar todas las entidades que hemos ido abstrayendo, ¿no?, del modelo relacional a nuestro sistema orientado a objetos. Ahora también el Entity Manager nos va a hacer referencia a este persistent context que nosotros tenemos. Entonces, en el session bin que nos acabamos de crear, vamos a definir este Entity Manager. Pero antes, para crear este Entity Manager, tengo que crearme este persistent context. Entonces yo voy a definir el contexto de persistencia.
y después recién voy a poder crear el Entity Manager. Al momento de definir con nuestra anotación el contexto de persistencia, vamos a colocarle el nombre que va a tener nuestra unidad de persistencia, ¿no? De nosotros se denomina CoveFar DS. Y después de eso ya realizamos la creación del Entity Manager. Entonces realizaremos estos dos pasos que nos van a permitir a nosotros realizar la administración, ¿no?, de todas nuestras entidades. Vámonos a nuestra clase denominado rol MLBin. Entonces vamos a crear dentro de esta clase primero la definición de nuestro contexto. Voy a colocar en la parte de abajo del esto nuestra anotación. Colocamos persistence context. Vamos a darle el nombre. Colocamos unit name y vamos a colocar nuestro nombre CoveFar DS. Para estar seguros que estamos colocando un nombre correcto, entonces vamos a irnos aquí a nuestra unidad de persistencia. Tenemos nosotros definido, ¿no? Aquí está nuestro persistent.xml. Estamos definiendo aquí el nombre CoveFar DS. Entonces tenemos nosotros aquí ya el nombre correcto que está definido para el proyecto. Entonces colocamos la definición. Una vez que ya hemos definido este contexto, podemos realizar la creación de nuestro Entity Manager. Vamos a colocar nuestro Entity Manager y colocamos EM de Entity Manager. Colocamos aquí punto y coma. Al realizar esta definición de nuestro Entity Manager, se nos van a realizar la importación de las librerías correspondientes, pero por si acaso, en caso de que no se importe directamente, tenemos nosotros que ir a verificar nuestras librerías, que son las siguientes. El primero, vámonos a la parte superior, va a ser el javax.persistent.persistentContext, ¿no?, para poder definir nuestro contexto. Y el otro va a ser javax.persistent.entityManager. Entonces automáticamente se han generado en este caso, pero en caso de que no suceda esto, tenemos que importar estos dos. Ahora nos iremos a ver cómo va a funcionar nuestro método de registro. En el Entity Manager que nosotros hemos definido ya con anterioridad, sabemos que vamos a tener un usuario que va a tener un formulario en el cual va a introducir los datos que nosotros solicitemos. Al realizar clic en el botón registrar, vamos a enviar esta información a través de nuestro objeto request. Este objeto request va a conectarse con el Manager Bin y este a su vez se va a conectar con nuestro Session Bin que nos creamos, ¿no? En nuestro caso, nuestro Session Bin se denomina rol MLBin y dentro de este rol MLBin vamos a agregar un método para poder registrar los datos en nuestra base de datos. Pero aquí vamos a tener nuestra abstracción que tenemos, el JPA. Este JPA nos va a permitir a nosotros conectarnos con nuestro gestor de base de datos e internamente realiza una conexión JDBC. Le vamos a enviar la información y vamos a realizar una consulta SQL normal que nos va a permitir en la base de datos agregar la información que le estamos enviando de este registro a las tablas correspondientes. Una vez que nosotros hemos realizado esa consulta SQL, la base de datos nos va a enviar una respuesta, que en este caso nos va a enviar un número, que va a ser el número de tuplas que han sido afectadas en la base de datos.
Con este número de tuplas que se van a devolver al manager bin, yo puedo enviarle al usuario un mensaje para decirle que los datos que ha agregado dentro del formulario han sido registrados correctamente en la base de datos. Y esta muestra del mensaje se lo va a realizar a través de nuestro objeto response. Entonces aquí voy a tener dentro de nuestro Entity Manager el método que nos va a permitir realizar esta persistencia de información, que va a ser el método persist. Entonces vamos a tener en el objeto Entity Manager, vamos a llamar a nuestro método persist, para que este método nos permita realizar el almacenamiento en nuestra base de datos. Entonces este es el funcionamiento que vamos a tener dentro de nuestro session bin, ¿no? Ahora, el método registrar lo vamos a agregar dentro de nuestro session bin. Vamos a crear un método denominado registro role. Este método registro role tiene un parámetro que va a ser el objeto que vamos a persistir en la base de datos. Como yo estoy trabajando con la entidad role, entonces voy a tener un objeto de tipo role. Nos va a llegar este objeto. Vamos a tener un bloque tree catch por si tenemos que gestionar los posibles errores que podamos tener. Y dentro del bloque tree colocamos, ¿no?, el método que va a realizar ese procedimiento de registrar a la base de datos. Nuestro objeto Entity Manager va a llamar al método persist y nosotros le vamos a enviar el objeto de tipo role. Y esto automáticamente va a hacer el registro a la base de datos. Internamente nosotros no estamos realizando una consulta SQL, ¿no?, donde estamos colocando insert to a la tabla y vamos a colocar qué datos vamos a enviar. Entonces internamente realiza, ¿no?, esa consulta SQL, pero nosotros no lo vemos. El que va a realizar todo este proceso va a ser nuestro framework Hibernate que estamos utilizando. En el bloque catch tenemos que capturar las excepciones que puede causar este código. La primera excepción va a ser EJB exception y vamos a realizar nosotros el volcado de la pila para que nos pueda mostrar las posibles excepciones que podamos tener. También vamos a capturar en otro bloque catch nuestra excepción genérica y vamos a realizar también el volcado de la pila. Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido este método, tenemos que publicar el método en nuestra interfaz, ¿no? Hemos creado al principio, al momento de crear nuestro session fin, una interfaz local. Entonces vamos a utilizar esta interfaz local que se va a denominar en este caso role ml bin local. Si se dan de cuenta, la primera parte corresponde al nombre del session bin que nos hemos creado, que es role ml bin. A este nombre se va a adicionar esta palabra local que nos va a hacer referencia al tipo de interfaz que estamos creando, ¿no?, que es una interfaz local. Al momento de realizar la publicación del método, entonces vamos a utilizar nosotros internamente una interfaz denominado fachada, ¿ya? Entonces vamos a ir a crear este método registro role. Aquí vamos a colocar dentro de nuestro session bin nuestro método. Entonces aquí abajo voy a colocar un comentario añadiendo el método para persistir un objeto de tipo role, que colocaremos así. Nuestro método se va a denominar registro role. Entonces vamos a definir nuestro método. Va a ser público, no va a devolver nada, va a ser void, se denomina registro role.
vamos a colocar el parámetro de entrada, que va a ser un objeto de tipo rol. Colocamos aquí rol. Al momento de realizar la definición, nos va a dar aquí un warning, porque nos está diciendo que tengo que llamar a esta entidad. Entonces realizo clic izquierdo y adicionamos la importación que está dentro del paquete com.test.entity.rol, ¿no? Estamos llamando a nuestro entity. Realizamos la importación. Ya. Una vez que nosotros hemos realizado la importación, vamos a crear nuestro bloque try-catch. Y en el bloque try-catch vamos a llamar a nuestro método persist de nuestro entity manager. Entonces le digo, llamaremos a nuestro método persist, y que le vamos a pasar como parámetro pues el objeto que está llegando. Entonces con esto nosotros ya hemos realizado la persistencia, y voy a colocar un mensaje para que podamos ver por consola, ¿no? Entonces aquí voy a colocar registro enviado a la base de datos. Ahora veremos aquí las excepciones que tengo que capturar. La primera excepción me dice que va a ser de tipo EJB exception. Aquí me va a solicitar que realice la importación de la librería javax.ejb.ejb exception. Y vamos a realizar aquí el volcado de nuestra pila. Nuestro objeto es E, colocamos print stack tracer. La otra excepción que tenemos que capturar es la genérica, ¿no? Entonces voy a colocar nuestra excepción de tipo exception. Igual vamos a realizar el volcado de la pila. Ya está. Con eso nosotros ya hemos realizado la persistencia en nuestra base de datos. Lo que nos faltaría es realizar ya la parte visual. Una vez que hemos terminado con realizar esta definición, nos dice que tengo que publicar este método en nuestra interfaz local. Entonces voy a colocar aquí clic izquierdo y me dice, vamos a exponer el método en nuestra interfaz local denominado rol.mlbin local. Colocamos clic y automáticamente nos va a enviar a esta interfaz rol.mlbin local, ¿no? Estamos en nuestra interfaz, y en esta interfaz nosotros podemos ver la definición de nuestro método, ¿no? Que va a ser la cabecera del método. Nos dice que el método es público, no va a retornar nada, se denomina registro rol y va a tener un parámetro de entrada, ¿ya? Entonces de ahí el siguiente paso es adicionar nuestra notación de override, que colocaremos. Una vez que hemos publicado, nos dice adicionar la notación override. Esta notación tiene que ser en el método que nosotros nos hemos creado en rol.mlbin local. Entonces vámonos a esta clase. Ya nos ha aparecido en rojo. Eso quiere decir que nos está pidiendo adicionar esta notación. Entonces hacemos clic y agregamos la notación override, ¿no? Esto nos indica que es un método sobrescrito. Guardamos, ya tenemos ahí definido. Y iremos a ver cuál es el patrón fachada que estamos utilizando. Este patrón de diseño denominado fachada va a ser una interfaz que nos va a ser un patrón que nos va a permitir a nosotros simplificar la interfaz de comunicación entre objetos. Yo puedo tener varias clases, y esas clases van a realizar determinadas tareas específicas que son más complicadas, ¿ya? Entonces puedo tener varias clases con las que se va a comunicar esta interfaz. Entonces en esta interfaz yo simplemente voy a publicar cómo es el método, qué tipo de retorno tiene, qué parámetros de entrada tiene, cómo se llama el método, simplemente eso. Y el cliente va a comunicarse con esta interfaz y simplemente llama a este método.
Ya no sabemos cómo es el procedimiento interno que puede realizar cada clase de forma independiente, ¿ya? En realidad eso ya va a ser algo más interno que a nosotros no nos va a interesar, ¿no? Entonces simplemente vamos a requerir nosotros saber qué tipo de retorno tiene el método, cómo se llama el método y qué parámetros de entrada requiere para poder realizar esa tarea. De esa manera nosotros simplificamos el llamado a nuestros métodos.